La oficina estaba silenciosa, iluminada solo por la luz suave del final de la tarde que entraba por las grandes ventanas del edificio moderno. Solía adorar este ambiente, el espacio donde pasé los últimos 12 años, construyendo la plataforma digital de nuestra empresa, una de las mayores del sector. Yo, Laura, era la CTO, la mente detrás de nuestra estructura tecnológica. Lo que construimos aquí no era solo un trabajo, era una parte de mí, algo que siempre defendí como si fuera mi propio hijo. Y aquel día parecía que algo estaba a punto de suceder, algo que no conseguía prever. Las teclas de mi ordenador, una melodía constante, eran lo único que llenaba el ambiente. Mientras revisaba las actualizaciones finales para una nueva versión de la plataforma, que debía ser un hito. Era uno de mis mayores proyectos hasta entonces, algo que podría definir el futuro de la empresa. Durante todos estos años, había dedicado cada segundo a innovar y mejorar nuestro producto, siempre con los ojos puestos en lo que era mejor para los clientes. Pero aquel día había una sensación extraña de inquietud, como si el destino estuviera a punto de sorprenderme. Fue cuando ella entró. Clara, la nueva consultora de marketing contratada por la directiva, estaba sonriendo cordialmente, pero podía ver algo en sus ojos que no conseguía descifrar. Llevaba poco tiempo en la empresa, pero había sido llamada para gestionar una nueva estrategia que yo no sabía exactamente en qué consistía. Clara no venía del área de tecnología, pero era una especialista en negocios, con un historial impresionante en grandes empresas. Yo sabía que estaba aquí para ayudar, pero algo me decía que lo que realmente quería no era solo ayudar, sino reformular lo que ya estaba funcionando. «Laura, necesitamos hablar sobre el próximo paso», dijo Clara, mientras se sentaba al lado de mi mesa con su portátil abierto. Su voz era amigable, pero había algo en su postura que me incomodaba. Parecía más preocupada en imponer sus ideas que en escuchar las mías. Yo sabía que había sido contratada para traer cambios, pero lo que ella no sabía era que la empresa y yo éramos casi una cosa sola. Todo lo que construimos hasta allí era fruto de mi trabajo, de mis noches sin dormir, y la idea de ver todo eso ser puesto en riesgo me dejaba aprensiva. «Claro, Clara, ¿qué tienes en mente?», pregunté, intentando mantener la calma. Ella parecía entusiasmada, como si estuviera lista para cambiarlo todo. Yo sabía que los cambios eran necesarios. Pero cuando tienes 12 años de trabajo a las espaldas, empiezas a cuestionar hasta qué punto las mejoras realmente significan progreso. Clara empezó a hablar sobre optimizaciones, nuevos planes de marketing y reorganizaciones de equipo, pero sus palabras sonaban más como una gran reforma que como ajustes simples. Había algo en su habla que me hacía pensar que ella no entendía la complejidad de nuestra plataforma. «La empresa está yendo muy bien, pero necesita algo más, Laura. La tecnología es genial, pero necesitamos una nueva visión para acompañarla. Las cosas tienen que ser más rápidas, más ágiles, más moderno. Y yo tengo un plan para eso», dijo Clara sin dudar. Ella parecía tan segura de lo que estaba diciendo, como si fuera la solución para todos nuestros problemas, pero las palabras de ella me cortaron. Lo que ella estaba sugiriendo no era solo una actualización, era una destrucción de las fundaciones que habíamos construido a lo largo de más de una década. La idea de abandonar todo el esfuerzo que hicimos para crear una plataforma robusta y confiable parecía absurda. «¿Modernizar, dices?», pregunté, intentando comprender. Yo estaba tan involucrada en mi trabajo que hasta aquel momento no había percibido que Clara veía todo como algo obsoleto, algo que necesitaba ser descartado en nombre de un futuro que ella creía más prometedor. Pero lo que ella no sabía era que ese futuro, del que tanto hablaba, no era garantizado y tal vez ni siquiera fuera necesario. Al fin y al cabo, ya habíamos alcanzado grandes hitos, pero ella parecía querer recomenzarlo todo desde cero, como si todo lo que hicimos hasta entonces fuera inútil. «Sí, Laura, necesitamos repensar la plataforma, cambiar su arquitectura, reformular todo el concepto. El mundo está cambiando demasiado rápido. Y por más que hayas hecho un trabajo maravilloso, ya no es suficiente. No se adapta más a las nuevas demandas del mercado. Tenemos que ir más allá», respondió Clara con convicción, como si sus palabras fueran una verdad universal. Yo sentía que ella estaba desvalorizando todo lo que hicimos,
y eso me hería más de lo que estaba dispuesta a admitir. El trabajo de 12 años de mi vida, siendo desconsiderado así, de forma tan impersonal. La sala quedó silenciosa por un momento. Yo no sabía qué decir, pero el choque comenzaba a disiparse, dando lugar a una sensación de rabia contenida. ¿Cómo osaba hablar de aquel modo? ¿Cómo alguien con tan poco tiempo en la casa podía querer borrar todo lo que yo y mi equipo habíamos conquistado? Yo sabía que necesitaría pensar con calma, pero el peso de aquellas palabras ya comenzaba a corroer mi confianza. Entiendo lo que estás diciendo, Clara, empecé, intentando mantener la compostura. Pero la cuestión es que yo y mi equipo construimos esta plataforma desde cero, con mucho trabajo y dedicación. No estamos hablando de un producto cualquiera. Esto es nuestra vida, nuestra historia. No puedo simplemente aceptar un cambio tan drástico, sin más ni menos. No puedo tirar a la basura lo que llevó tanto tiempo hacer. Mi voz salió más firme de lo que imaginaba, pero, en el fondo, yo sabía que Clara ya había decidido lo que quería. Ella no estaba aquí para oír, ella estaba aquí para imponer. Laura, no se trata de tirar a la basura lo que has hecho. Si me das la oportunidad, vamos a mejorar, vamos a crecer más. Solo necesitamos la misión correcta. Yo tengo un plan, y verás cómo será mejor para todos. Confía en mí, dijo ella, con una confianza que parecía ciega. Pero yo sabía que no podía confiar en ella. Ella no entendía lo que yo estaba diciendo. Ella no entendía lo que estaba a punto de suceder. El impacto que sus palabras y acciones podrían tener sobre todo lo que construimos. Yo la observé, intentando entender hasta dónde estaba dispuesta a ir. Ella estaba dispuesta a seguir con un plan que podría destruirlo todo, en nombre de una modernización que no tenía sentido para mí. Yo sabía que no podría dejar que eso sucediera. ¿Pero qué podría hacer? Ella ya se había infiltrado en la empresa con la bendición de la alta dirección, y su influencia se estaba expandiendo rápidamente. Yo estaba comenzando a percibir que mi posición estaba en peligro. No solo mi trabajo, sino todo lo que yo creía ser verdad sobre la empresa y mi futuro en ella. La verdad estaba comenzando a revelarse, pero la sensación de impotencia se apoderó de mí. Estaba claro que algo estaba siendo preparado entre bastidores, y yo era la última en saberlo. Yo tenía que actuar, pero no sabía cómo. Las semanas que se seguirían serían cruciales, y yo sabía que en 3 meses, mi historia de 12 años de éxito y dedicación podría ser reducida a nada. Todo estaba a punto de cambiar, y yo no sabía si conseguiría impedirlo. En los días que siguieron, la sensación de desconforto aumentaba a cada reunión. Clara, la nueva consultora de marketing, parecía tener el apoyo total de la alta dirección. Y yo, como siempre fui la responsable por la parte técnica de la empresa, me veía cada vez más alejada del proceso. Ella llegaba temprano, se hacía cargo de las discusiones y hacía sugerencias que, aunque pareciesen inteligentes a primera vista, eran en verdad intentos de transformar todo lo que yo había construido en algo completamente nuevo e innecesario. Yo estaba perdiendo la sensación de pertenencia a aquella empresa. Había una frialdad en el aire, un cambio silencioso pero implacable. Clara no estaba allí solo para ayudar. Ella estaba intentando tomar el control de la empresa, alejando las fundaciones que yo había trabajado tan duramente para establecer. A cada paso que ella daba, la plataforma que construimos parecía desintegrarse, siendo sustituida por algo que no tenía la misma esencia. Ella comenzaba a enviar correos electrónicos para todos los departamentos, solicitando cambios en la forma en que la plataforma sería gestionada. Cada correo electrónico decía la misma cosa: necesitamos más agilidad, más innovación, más dinamismo. Yo ya sabía lo que eso significaba, pero intentar confrontarla directamente siempre parecía más difícil de lo que imaginaba. En una de las reuniones, intenté exponer las implicaciones del cambio que ella estaba proponiendo para la estructura de la plataforma, pero ella me interrumpió con una sonrisa. Laura, no se trata de ser más o menos ágil, se trata de evolucionar.
Con cada palabra, el peso de su confianza me sofocaba más. No había más espacio para argumentación. Yo estaba siendo constantemente ignorada. Incluso con la experiencia y la pericia que había acumulado a lo largo de 12 años. Clara estaba ganando terreno rápidamente, como si fuera la única persona con las respuestas correctas, y yo, por más que intentase, parecía incapaz de convencer a todos de que el cambio no estaba siendo hecho de la manera correcta. Una mañana, cuando entré en la sala de reuniones para una nueva discusión sobre el futuro de la plataforma, Clara ya estaba sentada a la cabeza de la mesa, con una sonrisa confiante. Ella no esperó que yo me acomodase. Laura, tenemos algunos cambios que necesitan ser hechos inmediatamente. Vamos a empezar por la arquitectura de la plataforma, dijo ella, como si fuera obvio para todos allí que yo no tenía más el control. Yo sentí un nudo en la garganta, una sensación de pérdida que nunca imaginé que experimentaría. Clara estaba hablando sobre aquello que yo creé como si fuera apenas un objeto a ser descartado. Ella hablaba sobre cómo la estructura estaba desfasada, sobre cómo el producto necesitaba de una remodelación radical para mantenerse relevante. Pero ella no entendía lo que estaba proponiendo. No entendía la complejidad y el valor del trabajo hecho con tanto sacrificio y dedicación. Cuando terminé la reunión, mi mente estaba en un torbellino. No era apenas una cuestión de pérdida de control, era una cuestión de respeto. Ellos estaban ignorando todo lo que yo construí, lo que fue hecho con tanto sudor. La idea de que la plataforma estaba ultrapasada me dolía de una manera profunda. ¿Cómo podría permitir que eso sucediese? ¿Cómo podía quedar en silencio cuando todo lo que yo amaba estaba siendo destruido sin piedad? Aquella noche yo no conseguí dormir. El peso de las palabras de Clara y el impacto de los cambios que ella proponía me dejaron inquieta. Cada idea que ella sugería parecía ser un golpe directo en mi carrera y en mi identidad dentro de la empresa. Pero la rabia fue transformándose en algo más. Una llama de determinación comenzó a crecer dentro de mí. Yo no podía dejar que eso sucediese. Yo no podía permitir que mi trabajo de 12 años fuese destruido así, sin luchar. Al día siguiente, yo decidí tomar una actitud. Si Clara estaba determinada a cambiarlo todo, yo también estaba determinada a mostrarle a ella que yo sabía lo que estaba haciendo. Fui hasta la directiva y pedí una reunión. Quería exponer mis puntos de vista de forma clara y mostrar lo cuánto la visión de ella era arriesgada. Sabía que sería una lucha difícil, pero yo no tenía más opciones. Era ahora o nunca. Cuando llegué a la sala de la directiva, Clara ya estaba allí, como siempre, con su sonrisa confiante y su portátil abierto. Pero algo parecía diferente aquel día. Ella miró para mí con una mirada de desafío, como si supiera que yo estaba a punto de oponerme a los planes de ella. «Laura, yo sabía que vendrías aquí», dijo ella, como si hubiese anticipado todo. «Yo respeto tu experiencia, pero el cambio es inevitable. Estamos en un punto de inflexión, y tú necesitas entender que estamos tomando decisiones para el futuro». Yo respiré hondo y empecé a exponer mis ideas. Hablé sobre la importancia de la plataforma que creamos, sobre cómo ella ya era altamente eficiente y cómo la reestructuración podría resultar en pérdidas irreparables para la empresa. Mostré datos, estudié comparaciones de tecnologías y expliqué las posibles fallas del modelo que Clara estaba proponiendo. Yo estaba dando todo de mí, como nunca antes. Pero cuando terminé, Clara no parecía sorprendida. Ella apenas me miró y con una sonrisa sutil dijo: «Laura, todo lo que me mostraste es interesante, pero no es más suficiente. Lo que estamos proponiendo va más allá de apenas ajustes. Va a transformar la empresa. Y sinceramente, heredito que tú no estás más alineada con lo que necesitamos». Esas palabras cortaron profundamente. Clara me estaba diciendo sin rodeos que mi visión no tenía más valor. Yo sentí la frustración apoderándose de mí. Ella no estaba apenas desconsiderando mi trabajo. Ella me estaba alejando de aquello que yo ayudé a crear. Y la idea de que alguien que mal conocía a fondo lo que yo había hecho estaba tomando el control de todo parecía surreal. Fue entonces que el clímax de la situación ocurrió.
Durante la reunión, el director ejecutivo, que hasta entonces parecía estar apoyando las ideas de Clara, hizo una declaración que cambiaría todo. Laura, tenemos que tomar una decisión difícil. Tú has hecho un trabajo increíble, pero Clara tiene una visión más innovadora para la empresa. La alta dirección decidió que vamos a seguir con los cambios propuestos. Tu papel será reevaluado. Vamos a necesitar de más agilidad. Aquellas palabras sonaron como un veredicto final. Mi papel, mi posición, todo estaba siendo puesto en jaque. La sensación de impotencia fue abrumadora, pero al mismo tiempo, una rabia creciente se apoderó de mí. Yo sabía que esa no sería la última vez que Clara y yo nos enfrentaríamos, pero también sabía que no podría dejar que todo eso sucediese sin luchar. Salí de la reunión con un nudo en la garganta, pero con una certeza. Yo no podría ser borrada de esa manera. La lucha estaba apenas comenzando, y yo no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Las semanas que se seguirían serían decisivas. Yo sabía que tendría que luchar y que las consecuencias serían severas. Pero también sabía que si no fuese ahora, nunca tendría otra chance de proteger todo lo que construí. Tras la reunión con la alta dirección, mi mente era un torbellino. Clara y los demás tomaron la decisión de seguir adelante con la reforma radical de la plataforma, y lo que quedó para mí fue un papel secundario. Yo, que pasé 12 años de mi vida dedicada a construir lo que ellos estaban ahora destruyendo, sabía que no podía simplemente aceptarlo. Pero lo que más me dolía no era la pérdida de mi posición, sino el hecho de que todo lo que había hecho no era valorado. Estaban ignorando mi trabajo como si fuera solo una pieza desechable. Salí de aquella sala como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mí. La empresa, la cual yo creía que era mi hogar, me estaba rechazando. La plataforma estaba siendo desmontada, la confianza que yo tenía en las personas que trabajaban conmigo había sido quebrada. Pero yo sabía que no podía quedarme allí, sin hacer nada. No podía permitir que mi historia de 12 años fuera borrada sin siquiera intentar cambiar el rumbo de las cosas. Durante semanas, trabajé en secreto, revisando códigos, creando planes alternativos, buscando maneras de preservar al menos una parte del legado que construí. Sabía que cualquier intento de confrontar a Clara o a la alta dirección abiertamente sería inútil. La decisión estaba tomada y yo, como siempre, estaba sola en la lucha. Pero en algún lugar dentro de mí algo no estaba bien. Sentía que estaba siendo manipulada, que había algo más detrás de los cambios que Clara estaba imponiendo. Ella no parecía solo interesada en modernizar la plataforma. Parecía estar asumiendo el control de algo mucho mayor que una simple reformulación tecnológica. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. En una noche, mientras yo estaba en la oficina revisando una versión más del código que estaba intentando salvar, recibí un mensaje anónimo en mi celular. Clara no está haciendo esto por sí misma. Ella está siguiendo órdenes. El corazón casi saltó de mi pecho. No sabía quién había enviado el mensaje, pero algo me decía que había más en esta historia de lo que yo imaginaba. Al día siguiente, sin perder tiempo, fui tras la persona que me envió el mensaje. Era uno de mis antiguos colegas de equipo, que había sido apartado durante la reorganización, pero que aún tenía una buena fuente de información dentro de la empresa. Él reveló que Clara estaba siendo usada como una pieza de ajedrez por un inversor misterioso que, hacía meses, venía comprando acciones de la empresa en secreto. Ese inversor tenía el plan de tomar el control total de la empresa y transformar la plataforma en algo completamente nuevo, sin valor para el trabajo que yo había hecho. La idea no era solo modernizar, era descartar la historia y el legado de la empresa para comenzar de nuevo con una base limpia, que fuera más lucrativa en el corto plazo. El choque fue inmenso. No era Clara quien estaba tomando las decisiones. Ella estaba siendo manipulada por alguien por detrás de las cortinas. Eso me hizo entender que la lucha no era solo contra Clara, sino contra algo mucho mayor. Lo que yo necesitaba hacer ahora era exponer lo que estaba sucediendo, antes de que el inversor misterioso asumiera el control total y destruyera todo. Yo sabía que para dar un vuelco a la situación,
Necesitaba una prueba concreta. Decidí entonces investigar los archivos financieros de la empresa, algo que yo sabía que podía hacer con mi experiencia. A la mañana siguiente, cuando la oficina estaba vacía, conseguí acceder a los registros de inversiones y las transacciones realizadas durante los últimos meses, y allí estaba una serie de compras secretas de acciones realizadas por una empresa fachada, una organización controlada por un empresario que yo conocía muy bien, mi ex jefe, el hombre que fundó la empresa y que ahora estaba intentando tomar el control de ella sin que nadie supiera. Él había orquestado toda la maniobra para quitar la fundación que yo había construido y sustituirla por algo totalmente diferente, más lucrativo y más fácil de controlar. La revelación fue un puñetazo en el estómago, pero al mismo tiempo me dio fuerzas. Yo sabía que ahora tenía lo que necesitaba para luchar. Con las pruebas en manos, fui directa al consejo de la empresa. No fui sola esta vez. Conseguí convencer a algunos colegas de confianza a unirse a mí y exponer la verdad. Cuando las evidencias fueron presentadas, el choque fue absoluto. El plan de mi ex jefe fue revelado para todos. Él no solo quería controlar la empresa, sino también destruir el trabajo de 12 años en nombre del lucro rápido. El impacto fue devastador. Lo que sucedió a continuación fue una revuelta aún mayor. Clara, al percibir que estaba siendo manipulada, fue quien más ayudó a exponer el esquema. Ella, aunque tuviera sus propias ambiciones, no tenía idea de lo que estaba realmente sucediendo entre bastidores. Al percibir la verdadera intención del inversor, ella se volvió contra él, y juntos conseguimos revertir la situación. El inversor fue expulsado de la empresa, y el control fue pasado para el equipo fundador. Lo más inesperado, sin embargo, fue lo que sucedió con Clara. Ella fue promovida a una posición de liderazgo, no por sus hechos, sino por haber ayudado a desvelar la trama. La ironía de todo esto fue que al final, ella, que estaba intentando derrumbarme, acabó siendo parte de la solución. Yo, por otro lado, fui reconocida por mi contribución, y la plataforma fue restaurada, con algunos ajustes basados en mi visión, pero nunca descartando el trabajo que yo había hecho. La verdadera revuelta vino cuando, después de todo esto, percibí que el verdadero problema no era Clara o los otros involucrados. Era la forma como la ganancia y la manipulación podían destruir algo grandioso. Al final, aprendí que, por más que tengamos el control de una situación, hay siempre fuerzas mayores jugando sus piezas. Lo que importa es estar preparado para luchar, para defender lo que es justo y para garantizar que la verdad siempre prevalezca.